Señores, muy buenas tardes. Uno se emociona porque a veces hay unos temas que se tratan fuera de cámara, que son bastante interesantes. Pero no se preocupen, ustedes van a participar de muchas cosas hoy y yo creo que va a ser como el programa pasado y por qué no hasta superar lo que... Por cierto, recibimos, yo creo que George también, pero en el caso mío mucha gente me habló, de que fueron muy edificados, que la pasaron muy bien inclusive, por la manera en que se llevó todo, como George trajo su tema. Pero nos quedamos inconclusos. George Laturgense, doctor, arquitecto, doctor, que estudió luego en Italia, después de estudiar en la UNFU, que aquella vez a manera de nostalgia, recordamos a aquellos profesores que todavía tanto apreciamos al día de hoy. Un Pipi Delgado que anda por ahí, Pérez Montazo, esa gente que para nosotros significaron mucho, Vargas Mera, ¿te acuerdas? Pedro Mena. Y tuvimos una formación que agradecemos, como yo agradezco la misma de La Salle en el colegio, que tuvimos profesores muy especiales que uno quiere hasta el día de hoy y aprecia la huella que dejaron en nosotros, y la sensibilidad inclusive. Yo creo que esa fue una época de mucha sensibilidad formada en nosotros. En estos días les recordaba a los muchachos de La Salle, como uno le dice todavía, acuérdense que nosotros voceamos por el 500.000 de la UAS y protestamos la muerte tan cruel y tan vil de Sagrario Díaz, que todos recuerdan, y éramos muchachos en ese tiempo, éramos muchachos. Justo el compromiso. Sí, la tendencia al compromiso que teníamos, la formación. Y así nos pasó en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, con profesores que estaban ahí por vocación. Miren, algunos de ellos no cobraban, inclusive, yo lo sé, dejaban el sueldo ahí porque no les interesaba esa parte. Manolito Vaquero, o sea, cuántos profesores eminentes, Miki Vila, por Dios, hay que recordar a Miki Vila, que no ha sido, a veces siento que no ha sido valorado en su justa dimensión. Yo creo que fue un gran arquitecto, Miki, pero José Alfonso, o sea, mucha gente buena, preparada, que nos transmitió sus inquietudes. Señores, y bienvenido, hoy, George. Bienvenido, George Laturgense. Y hoy George, que va a ser el protagonista de esta entrevista, no va a hablar de restauración de monumentos y de los centros históricos, pero vamos a transportarnos, porque él es un orgullo para nosotros. George ha trabajado en ciudades, bueno, hasta en China, en un proyecto que ya mencionamos la vez pasada. Pero hoy vamos en la primera parte de este programa, a presentar algunos trabajos donde él participó, sobre todo empezando por la región del Véneto. Y que a mí me inquieta algo, George. Yo estaba viendo en tus papeles que tú mencionaste el Palacio Bonfaldini, que me pareció que estuvo en venta inclusive, que estuvo en venta y hubo protestas de los venecianos, porque mira qué pasa en Venecia. En Venecia, por cierto, voy para allá en ahora de septiembre, que para mí ver esa ciudad es una cosa espectacular. Yo creo, a mí la Plaza San Marcos, no voy a decir para no ser hiperbólico que es la mejor plaza de Europa, pero a mí me conmueve, me llega mucho. Yo la encuentro muy especial, como el Palacio Ducal al frente, al lado derecho. Venecia es una ciudad especial. Ahora, hay mucha gente saliendo de Venecia por muchas razones, George. Es una ciudad cara, costosa, para usar la palabra cara. Es una ciudad costosa, muchas inundaciones en el año, o sea... pasa con relativa frecuencia. Bueno, el agua alta existe desde el 1500. Sí. O sea, los venecianos en toda la historia han vivido con el... Infatti, existe el calendario de las aguas nivel, que se compra al inicio del año. ¿Te acuerdas? Como el almanaque que se compraba durante el año. El Bristol. Sí, esas cosas. Allá se compra el almanaque de las aguas, donde dice día por día el nivel de las aguas en Venecia. A mí me han tocado inundaciones allá, sí, que el agua alta. Tarima, sí, montan para caminar en la misma piazza. Sí, como dicen te iba a decir italiano, tú eres de aquí, pero tienes mucho tuviste tanto tiempo en Italia. Una gran influencia. Mira, y esa migración a mí me inquieta, porque estos palacios que se están vendiendo, por ejemplo, yo imagino que lo comprarán personas para hacer hoteles. Japoneses y cosas, sobre todo. Para cambiarle la naturaleza. ¿En qué contexto se da? Sí, es un concepto más general, en el sentido de que, por ejemplo, recordemos que la población de nacimientos en Europa y sobre todo en Italia es cero. Eso quiere decir que no hay nacimiento. Las parejas llegan a una cierta edad límite para tener hijos y posiblemente tienen un hijo. Por una cuestión, digamos, de una forma de vida, o sea, aparte de lo costoso que son los hijos, etcétera, pero la gente no tiene hijos. Digamos que han dejado en mano un poco la inmigración del norte de África para la cuestión de meter en movimiento la economía italiana. ¿Qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, los pensionados ahora no tienen quien produzca los recursos para pagarle a ellos
por vida la pensión, porque no existen esa nueva generación. Esa evolución abundante, normal. productiva. Exacto, entonces la vida ha crecido. O sea, antes las personas a los 70 años eran realmente O sea, la ancianos. longevidad. Exacto, ahora, claro, entonces se ha complicado en toda Europa el problema de eso. Entonces, en el caso de Venecia, al no ver esa nueva generación, Venecia tiene 100.000 habitantes en el 1500, ahora tiene 32.000 y posiblemente menos. Esas personas, ya de una cierta edad, Venecia es incómoda. Venecia, recordemos que es una ciudad totalmente peatonal, tiene 114 puentes. O sea, para tú moverte 1 kilómetro en Venecia, para cualquier sitio, hay que atravesar 5 o 6 puentes. O con una yola o irte a pie. Sí, con una embarcación, no, siempre a pie, es peatonal Ya. totalmente. Pero digamos que la población anciana prefiere trasladarse a tierra firme, quiere decir a Mestre. Mestre, por ejemplo, tiene una población Claro. de 250.000 personas y era simplemente, nació como ciudad dormitorio. Ha ido a la inversa, ha crecido. Totalmente. Entonces, eso ha hecho que la ciudad haya disminuido, primero por el hecho de la incomodidad de movilidad, de la logística de la movilidad, segundo porque la población es anciana, y segundo y tercero, y yo considero que lo más importante, hay que tener un sentido artístico para vivir en Venecia. Por ejemplo, yo no cambiaría Venecia por ninguna de las otras ciudades que he vivido, aunque Firenze, como dije la vez anterior, es maravillosa, pero en Venecia hay que tener una especie de mentalidad artística. O sea, Venecia yo la describía como la única ciudad donde tú caminas por las calles con la mano en los bolsillos. Eso quiere decir que tú vas relajado, tú vas spensierato, como se dice en Italia, a recorrer la ciudad, las Despreocupado. calles. Despreocupado, exacto. Y el hecho de esa disminución de la población es debido posiblemente a esas, claramente, nuevas comodidades que permite el uso del automóvil en la tierra firme y claramente la gente se ha ido a buscar la comodidad, a buscar una ciudad moderna. Sí. O sea, Venecia se mantiene exactamente como era hace 500 años. Y eso ha sido la disminución de eso. Claramente la ciudad en verano se transforma en un caos de circular a pie. Existen los, digamos, AMET en Dominicana, donde hay ordenadores del sentido de caminar. O sea, Una policía para sí, eso. por ejemplo, el Vaporetto, que es el sistema de navegación. Peatonal. Peatonal, Sí. sí, te dirigen, tienes que ir a la derecha, etcétera, y tú tienes que caminar por ahí porque es imposible. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en Venecia en verano, era una cosa, aparte del calor, la humedad 100%, siendo agua por todos lados. Y moverse en Venecia era complicado porque o sea, llegaban 200.000 turistas en un día y después por la noche se alojaban en Venecia, entonces tú comenzabas a respirar. O sea, el hecho, digamos, de la dificultad de la logística de la movilidad de Venecia es realmente el principal problema. Voy a contar un episodio de un plan que hicimos nosotros de movilidad, de transporte urbano, etc. O sea que realmente eso ha sido realmente la causa. Claramente podríamos profundizar más, pero digamos las causas lógicas de la disminución de la población. Claramente, Venecia, lo que se ha tratado y se ha tratado de evitar en todos los medios es convertirla en una ciudad museo, porque esto sería peor, sería una ciudad pietrificada. O sea, Venecia se le quiere, o sea, la universidad... Ahí, pero se oye bonito ciudad museo, pero déjeme aclararle. La ciudad necesita a la gente, o si no, no está viva, punto. Claro. Porque no es un Exacto. museo, la ciudad es una ciudad que está viva. Automáticamente Necesita vida, claro. cae. O sea, digamos que la Los monumentos sin planificación... gente mueren, Sí. pierden sí. su el razón primer- existencial. El primer tramo de la calle Las Damas, de noche prácticamente un desierto. Se muere. Se agregó el hotel Obando y Sí, da una cierta los movilidad de tácticos gente de que Obando. llegan y cosas así, pero es una calle museo, vamos a decir así, ¿no? Sí. O sea, digamos que lo que pasó con Venecia es que claramente se ha convertido en una ciudad comercial donde el turismo no es el principal, el que deja más dinero, porque es un turismo de, como dice, pis y corre. O sea, llegan, se comen un panino ahí, meten los pies en el canal grande, los más mal educados, y arrancan por ahí. Duerme 2 noches. Sí, o sea, que es una cosa, o sea, no es...
O sea, los comercios de Venecia no son ese turismo que a diario que uno ve de esas grandes... En sobre Milán todo. invierten más en ropa. Milán es un Sí, centro de Milán moda. es claramente la capital Ese económica. el turismo gasta ahí, Sí, sí. sí, sí. En O el sea, caso esto del turismo. había Condotti, había Del Espiga, Victorio Emanuel. o había Montenapoleone. Esos Y son- Venecia tiene esa limitante. Sí, sí. contrario. Aún así, la introducción del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y Ca' Foscari, que es la Universidad degli Studi de Venecia, inyectaron esa parte joven de la ciudad. O sea, son universidades con mucha población estudiantil y eso ha incrementado seguramente una movilidad de ver personas jóvenes, pero es por la causa de esos institutos universitarios que están colocados en el mismo centro histórico de Venecia. Sí. Estos palacios que yo veo aquí que tú trabajaste, que nos gustaría, si tú quieres ver imágenes de lo que tú trajiste. Sí, Sí, sería interesante. La mayoría que son del 580. hasta más antiguos. Hasta más antiguos. Tenemos que recordarnos que Venecia, el 80% es fundada por palos. O sea, eso no es tierra firme. La tierra firme, o sea, tierra como si eran pequeñas islas, pequeñas. Son muchísimas Todo lo islas. que está construido es con pilotí. O sea, eso está enclavado en el agua. O sea, la zona de Rialto es la zona más antigua y la zona que... puente de Rialto. Sí, Bueno, Rialto, ¿no? sí, el mercado de Rialto, mercado, sí. que sobre todo. Esa era la parte más antigua y ese fue el primer asentamiento. Esos eran los pueblos que se retiraban a esas islas por protección y fundaron Venecia, que quiere decir Venus. O sea, Venecia, el mito de Venecia es la única ciudad italiana que no fue amurallada porque era protegida por Venus. Saliendo de ese tema que es bastante complejo, pero digamos que los palacios venecianos, sobre todo los que dan de frente al Canal Grande, son los más lujosos y los Muy más hermoso, impresionantes, hermoso, porque es hermoso. una especie de avenida de agua, un gran canal, donde prácticamente todas esas fachadas hacen una cosa extraordinaria. No existe en el mundo algo ni siquiera parecido. Es a eso. alucinante, es Sí, alucinante. Es una cosa preciosa. Es bellísimo. Entonces, me gustaría... Si tú tienes imágenes que nos comenta algunos proyectos, yo veo cosas muy Sí, interesantes. mire, aquí. yo La voy a Villa confesar, Ermelini. yo voy a confesarle esto, porque el mayor problema mío es que yo tengo que trabajar mentalmente, rápidamente, para analizar lo que no voy a decir. Porque si no necesitaríamos no 1 hora, 2 horas. Entonces, Pero eso yo como- tengo ese conflicto Sí, Pero no ha interno dejado de decir- ser interesante. Y además, déjame decirte, George, que la retroalimentación que tuvimos con la participación de George, aquí Gamal lo sabe porque es una de las personas que más se le aborda en la calle también, fue muy buena. De manera que todo lo que se comparta No, aquí... hay un tío de, seguro hay que un va tío a de ser- Facundo Cabral que estaba haciendo una Bien escuela, recibido. para desaprender. Sí. Y Venecia genera mucha curiosidad en el mundo. Sí, sí, sí. Venecia, Sí, sí. por ese modelo de aguas, genera mucha curiosidad. Incluso, hay gente que me gustaría antes de morirme visitar Venecia. Sí, 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 eso es una meta, digamos, Por eso es un importante sueño, un sueño. esa explicación que ha dado. No, y no solo es el agua, o sea, del agua son esos palacios fantásticos, 500 y antes, pero La propia meterse por los cultura, callejones y claro. sentarse en un restaurancito, tomarse un café, es algo, es precioso. Mira, Es además, un evento, a eso es un evento. agrégale la calidad de sus visitantes. Y George, de una manera indirecta, lo dijo ahorita, de cómo y qué, quiénes van allí. Aunque cualquier lugar hay Pero de vamos todo, a vamos pero a revisar no imágenes deja del de ser proyecto en lo que tú interesante. participaste. ¿En qué se concentró su participación en estos proyectos Sí. allá? ¿Qué ¿Qué directamente? Sí, creo que contarlos de manera, como dijimos anteriormente, jocosa y simpática, que Gamar es un especialista, ha sido un poco la clave digamos, de la aceptación del primer programa, de la primera entrevista. Yo voy a contar 2 episodios. Yo de verano hacía unos cursos de especialización que se hacían todos los años. Uno en la isla de San Giorgio Maggiore, que es una isla que se encuentra de frente a... Ahí que está la iglesia que la pintó Monet, precioso, Sí, en varias y ocasiones. es la iglesia de Andrea Palladio, la De iglesia Palladio, de claro. San Giorgio. Y está en la isla de San Giorgio Maggiore. Y ahí en el reflectorio, siempre de Palladio, con un cuadro inmenso de Paolo Que Veronese, tu profesor y el mío, Pérez Montaz, no fue del vitruvianismo, cabrón, no del paladianismo en un libro. del Perdón. vitruvianismo, que sí, De sí, Vitruvio, yo sí. participé también ahí. Entonces yo hacía ese curso, se llamaba un curso de alta cultura, que duraba todo el verano y era internacional. Y yo todos los años hacía ese curso. Paralelamente a ese curso, yo hacía un curso
en el CISA, que es el Centro Internacional de Estudios de la Arquitectura Andrea Palladio, en Vicenza, que también era a nivel mundial, o sea, venían japoneses, venían todo tipo de todas las nacionalidades, y yo todos los años hacía ese curso, que claramente cada año cambiaba de tema. O sea, una vez hablaba de Sebastiano Serlio, otra vez hablaba de los últimos descubrimientos de las obras del Palladio. La Villa Rotonda es una cosa. La villa, sí, extraordinaria, está cerquísima ahí de Vicenza. Creo que de las obras más importantes. Sí, sí. Bueno, voy a hablar de eso. Entonces, yo paralelamente hacía esos 2 cursos de especialización de verano. En el curso de la isla de San Giorgio, sin embargo, me presentaron una persona que era propietario heredero de la Villa Almelini. La Villa Almelini se encuentra en un... Es el siglo XVI, creo. No, del 1400. O sea, 1400, o sea, Renacimiento. finales del 1400. Entonces, ¿qué sucedía? Que como yo estaba trabajando en Vicenza con las villas paladianas, que son patrimonio de la humanidad todas, el hecho de conocer a esta persona que poseía esa villa, que era una gran estructura, un gran palacio en el campo, en la campaña véneta, él quería preparar un proyecto de restauración, de conservación del inmueble, o sea, del palacio, para tenerlo listo para lograr una serie de financiamientos europeos que se iban a dar para recuperar esos monumentos. Y claramente para mí fue extraordinario. Y a Polesella se encuentra en la región oriental del Véneto, sí. O sea, lo que se llama la delta del Po, donde está el río Po. Del río Po, claro. Y claramente, digamos que el concepto, la famosa civiltà delle ville venete, que es la civilización de las villas vénetas, surgió a la mitad del 400, ¿por qué? Por 2 motivos, por el avanzamiento del Imperio Otomano y de la descubierta de la América, donde los patriarcas y las personas ricas de Venecia comenzaron a invertir en el campo, en tierra firme. Primero, para salir un poco de la cuestión de estar siempre en Venecia, y segundo, para descubrir lo que era un jardín, lo que era un espacio abierto, y sobre todo se regresaba al concepto original de los Veneti como pueblo antiguo, que eran agricultores. Recordemos que Aquileia, que es una ciudad cerca de Udine, fue asediada y destruida por Atila, el rey de los hunos. El rey de los hunos, donde pisa mi caballo no crece hierba. Exacto. Pero en el caso del 480, cuando él menciona, es bueno que recordemos, porque esto es pedagógico, que es Florencia o Firenze, como dicen los italianos, la cuna del Renacimiento en el siglo XV. Que es importante destacar eso, que después se expande. Diríamos que era la capital cultural del mundo prácticamente. Todos los países europeos tenían 100 años de retrasado con respecto a Firenze. Comparado con Italia. Italia, Urbino, donde está el palacio famoso, el Palacio Ducal de Urbino, que luego fue introduciéndose en Roma cuando llamaban a esos arquitectos a trabajar con, sobre todo, Julio II, en la Villa Giulia, que es una cosa... el Papa Julio II, que es el que encarga a Rafael de los murales de la estancia de la asignatura en el Palacio Vaticano, y es el que costea también. Hay que agradecérselo. No era un hombre muy bueno el Papa ese, no, pero era un condottiere. El terrible, claro. Era uno que andaba con la espada a combatir. Muchacho, pero murió sifilítico. Pero digo, es un problema personal de él. Pero hay que agradecerle a Julio II porque él pagó la Capilla Sistina. Y la Capilla Sistina no es ni siquiera de los italianos, es de todos. O sea, y pagó lo de Rafael, las famosas 4 estaba bajo fuerzas. su mandato. Era un hombre que amaba el las Vaticano. artes. Bueno, amaba Cuando se construye la Capilla Sistina. Sí, amaba las artes y quería borrar la memoria de los Borgia. O sea, Julio II es otro grupo, lo que viene ahora. Quería borrar esa memoria y los murales borraban muchas cosas que ellos habían hecho ya. Aunque también contienen muchas cosas. Era un hombre de alto conocimiento de política, o sea, era un individuo con una cabeza bien puesta para eso. Claro. El Papa Julio II. Vamos a continuar con interesante. Yo lo hago para hacerlo pedagógico con ustedes. Excelente. Una cosa que quería, y si podemos ver las imágenes, sobre todo de la Villa Almelini, que yo tenía esa costumbre, bueno, todavía la tengo, pero eso lo aprendí de Tafuri, que mencioné en el programa anterior, de hacer una investigación de todo, el tema que fuera, grande o pequeño que fuera, cualquier proyecto, cualquier trabajo que fuera. Entonces, yo recolectaba toda esa información. Sí, puede ir pasando. Esa es la Villa Almelini. Pueden ir pasando imágenes. Yo lo que quiero decir que yo recopilaba tanta información, yo tenía la facilidad, como dije. ¿Con qué fin, George? Mira, era un fin personal.
pero también era un fin. Mira, por ejemplo, ahí yo muestro la villa. Más apegado ahí al conocimiento que, ¿verdad? No hay podemos investigación, pararnos un hay que momento. investigar. Podemos retroceder un poquito. Aguanta. O ahí se ve el proyecto, Ok, digamos, ok. de restauración. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el hecho de hacer una publicación, por ejemplo, si tú buscas en internet la Villa Armelini, va a Era una encontrar... familia de la nobleza, los armelinos. Sí, sí, eran patriarcas Sí, venecianos. claro. Y prácticamente tú buscas ahora mismo en internet la Villa Armelini y posiblemente el único artículo que está dedicado a la villa es ese. O sea, es un documento que queda a manera didáctica para todos. Importante. O sea, quiero aclarar esto, que por ejemplo, yo soy me gusta mucho escribir y muchos de mis artículos, sobre todo artículos sobre la arquitectura regionalista, sobre el contexto, sobre las cosas, lo encuentro en internet luego que son utilizados para tesis de laurea, lo encuentro en otros idiomas. O sea, por ejemplo, el artículo sobre la arquitectura regionalista, yo lo he encontrado en francés, lo he encontrado en alemán, etc. Sí. O sea, que siempre quede ese documento. Es decir, uno dirá, ¿por qué perder ese tiempo? Sin embargo, era una costumbre mía, porque lo que sucede es que cualquier cosa que tú tocabas en Italia, mínima cosa que fuera, tenía 500, 600 años. Y una historia detrás. Esa es la realidad. Entonces, O un meterse... mito también. Sí, O bueno, una... también. o- O exacto. comentarios. Exacto. Por ejemplo, voy a hacer un comentario de esa villa. Por ejemplo, la diferencia de esa villa Armelini con respecto a las famosas villas vénetas que estaban dedicadas a la agricultura. O Sí. sea, ya no se hacía el castillo feudal cerrado con murallas, sino que se hacía la villa abierta, totalmente abierta. Quien la defendía eran los trabajadores de la villa. Se llamaban los principales arquitectos que claramente tienen su mayor exponente en Andrés Palladio, que fue el que construyó las villas que todos conocemos a nivel mundial. Se construyeron 4.500 villas en todo el territorio véneto. Y esa influencia de esa arquitectura, George, desde Europa, ¿tuvo influencia sobre qué parte del mundo de manera especial? La arquitectura de Andrea Palladio se convirtió en el estilo que se llama palladianésimo, o sea, o palladiano. Una tendencia general. No, que en Inglaterra Era lo una corriente, asumieron. el palladianismo. O sea, además tenemos que decir, acuérdate que realmente lo que se está tratando, Palladio mandaba a sus seguidores a Roma a copiar los monumentos, claro, gráficamente. Mandaba a su gente a Grecia a copiar el Parque. Y a dibujar. Exacto, porque la idea era tratar de acercarse a la perfección. Mira, Piranesi, para mí es un discípulo. Claro, Que era un estamos gran- hablando de otro siglo, pero un poquito más adelante, pero Piranesi fue un discípulo que hacía dibujos hasta imaginarios. Imaginario, sí. Y O- por ejemplo, Jacopo, el que De hizo la Porta. Venecia desde arriba, No. pues eso es increíble. O sea, ver cómo ese tipo dibujó a mano Sin, Venecia. vista aérea, sí. sin los La vista métodos que aérea. existen hoy, Claro, los medios. claro. Y esas estructuras tan difíciles que existen en las capillas, ¿cómo se lograba en ese entonces que no había esa tecnología que hay? Porque hoy es fácil hacer esas cosas por el mismo desarrollo de la tecnología. Yo incluso estaba viendo en el internet en estos días, en unas capillas que hay unos cortes que son tan perfectos, leía yo, que los arquitectos de hoy no se explican cómo se lograban esos trabajos. Se lograba con el tiempo, en el sentido que ahora vivimos en una civilización donde hay un empezar y terminar rápidamente para que la cosa produzca, si no, entonces tú podías dedicar años, decenas de años en construir una de esas obras que ahora nos parecen, o sea, pensemos en las chertosas que hacían los monjes chertosinos. La que tenían propia esa Capilla paciencia. Sistina, cuando la hemos tratado aquí, tú dices, ¿y cómo fue que hicieron No, eso? pero antes de eso hay un personaje que a veces se ignora un poco y es Pero muy eran especial. artesanos que Es que tu pregunta, Eso se ha perdido. mira, tu pregunta es muy interesante porque la tecnología siempre ha sido el talón de Aquiles de la imaginación arquitectónica, Sí. de la fantasía. Brunelleschi con el Duomo de Santa María del Fiore en Florencia. Sí. Óyeme, él no utilizó un entramado de madera para... O sea, una metodología que él impone un sistema, es el creador de la cúpula renacentista. Lo que Miguel Ángel hace en San Pedro, en Roma, es tomar la idea de Brunelleschi. De la doble carota, de la doble La- cúpula. que tú puedes entrar por dentro y llegar hasta la punta encima y mirar todo a Venecia. Sí, Perdón, ir arriba en la Florencia. linterna. En la Pero linterna que deja pasar la lo luz. grande de esos Eso es fantástico. grandes personajes, por ejemplo, Brunelleschi Era genio. dejó Era genio. un secreto. O sea, si uno analiza la historia de la construcción de la cúpula, realmente no dan los números para decir que es posible hacer eso. dan. Y él mantuvo en secreto, o sea, hacía mecanismos y cosas que luego destruyó,
y prácticamente se convirtió en un secreto realmente el hecho de cómo él logró contener esa Y él pierde de elasticidad Ghiberti el concurso de la Puerta del Paraíso. de las puertas. exacto. Aporta. Sí, porque el Ghiberti en ese caso, por ejemplo, aportó en la fundición, porque era un problema de fundición, una casi tridimensionalidad de las figuras que Brunelleschi posiblemente se le pasó por alto. Sin embargo, la de Ghiberti tenían esa tridimensionalidad, esas figuras parecen casi salir de la plancha, del Tres bronce. dimensiones. Oye, ¿cuándo estábamos No, hablando es de que tres dimensiones? se lleva eso a la pintura. Sí. Y es uno de los principales logros del Renacimiento florentino. El venderte la ilusión, porque es una ilusión de que en un lienzo plano tú estás viendo profundidad. Volumen. Claro, Sí, lo sí. logra perfectamente Rafael en la escuela de Atenas, con esos arcos concéntricos que van llevando el punto de fuga, que es donde convergen las paralelas en el infinito, a dos rostros, Platón y Aristóteles, que eran la base filosófica del Renacimiento. Sí. Platón y Aristóteles, el mundo de las ideas o el mundo de la lógica. ¿No? Y el neoplatonismo, sobre todo. Miguel Ángel era neoplatónico. Exacto. Sí. Plutino. Entonces, luego Plutino de, era- claro. luego de Armelini, George. No, ¿qué- voy a terminar con Vamos a andar. Armelini. Es que ahí hay una Es historia. que tú provoques con temas tan interesantes. Sí. No, porque es que todo es interesante. Sí. La Villa Armelini, por ejemplo, no era una villa dedicada a la agricultura, a diferencia de lo que sabemos de las villas Vénete, que son villas dedicadas son factorías. todo el entorno, sí, Son sí. factorías. Esta era dedicada a la cacería, o sea, era lo que se llama en italiano un casino de caza, que donde el patriarca llevaba a sus invitados casona de cacería. para dedicar a la cacería. Sí. Entonces yo era un apasionado de las bibliotecas en Venecia. O sea, yo tenía todos los carnets de las bibliotecas, la biblioteca Marchana, de la biblioteca de la Querina Stampalia y sobre todo algunas bibliotecas que eran de investigador, que podían acceder solo los ricercatori, a los investigadores, para tener un número limitado de fluencia en ese tipo de bibliotecas, y yo conseguía mucho material, por eso se justifica el hecho de que yo acumulaba tanto material, era del comité de relación de una serie de revistas, entonces tenía esa prioridad de publicar mi trabajo y prácticamente paralelamente mandaba el material y venía publicado. Y lo de la Villa Armelini, yo descubrí, se reconocía, el Canova lo había descrita, la villa, en un escrito que yo encontré en la... Canova el escultor. Sí, Antonio Canova. Antonio Canova. Sí, en el archivo de Stato era denominada la Villa de las Siete Máscaras, porque tenía siete máscaras en la fachada. No maschera en italiano. Máscara. Sí, máscara. Y entonces el proyecto se basó un poco en un restauro conservativo y eliminar una serie de volúmenes que se habían pegado a la villa, tipo para tratar de organizar baños y cosas, sobre todo en la parte posterior de la villa. Había una leyenda que contaba de que había un pasaje secreto, un túnel subterráneo que comunicaba la villa con las orillas del río Po. Entonces yo, claramente, Motivado por la los curiosidad. propietarios no sabían eso. O sea, eso yo lo descubrí leyendo esa historia. Entonces comencé a tratar de buscarlo, pero no lo encontré, debo decir la verdad. Pero había esa leyenda de que los propietarios llegaban en su embarcación por el río y prácticamente entraban a la villa de manera subterránea, de manera escondida, o sea, y se pasaban a veces los veranos por la cuestión del clima. Recordemos que esas grandes estructuras tenían el problema de la calefacción de invierno. Claro, tienen todas chimeneas, etcétera, pero como son grandes, techos altísimos, prácticamente se utilizaban más bien de verano. Se movían las familias desde Venecia y se disfrutaba de la villa, y en ese caso era una villa dedicada a la cacería. Claro, por ese canal se podían ir de la villa en caso de emergencia, por ese túnel secreto. Podían introducir mujeres, como sucedía en el Palacio Ducal de Urbino, que había la escalera, sí. obra de Laurana, Sí. que era para introducir al duque mujeres a través de esa escalera secreta que entraban directamente a su habitación. El instinto boliviano de los placeres buscando de los escondites. Sí, o sea, bueno, habían dos escaleras, una de las habitaciones de la mujer y otra de las habitaciones Qué bárbaro. del duque, que sea claro, porque oye, el Palacio Ducal de Urbino tenía jardines pénsiles en las habitaciones de la duquesa. Vamos a dejarlo ahí, George. Tenemos que hacer una breve pausa. Fíjate qué interesante el tema. Entonces, tenemos pendiente la restauración de los monumentos en República Dominicana. Vamos a tener que hacer 3 ¿Qué y programas, cómo ¿no? Eso vamos a hacer. tocarlo? Eso es antes de un repertorio que está pendiente todavía Pero vamos a hacerlo rápido. Pero se del logra, accionar se logra. de George. Sí me gustaría la relación de Mario Botta, que es una figura tan importante. Cómo tú llegas a trabajar para él, porque eso hay que tocarlo, ese tema. Sí. Correcto. Pausa breve y retornamos. El poder
Interesante ha sido este paso por la vida histórica y laboral de Georges Latour por Venecia, por Italia, por Europa. Hay otras obras importantes de importancia para el mundo y para los italianos y para Europa, porque Europa apoya su cultura, apoya el arte y apoya sus monumentos históricos. ¿Qué otra participación, George, ha tenido? Nos contaba detrás de cámara, ahora es tiempo de compartirlo con la Estatua de audiencia. Prato. Sí, estatua de Prato. Sí, bueno, después de la Villa Armelini, siempre conociendo la familia, etcétera, Prato de la Valle es un gran espacio de forma oval de frente a la Basílica del Santo. La Basílica del Santo, la Basílica de Sant'Antonio de Padova, que es Sant'Antonio, el que nosotros, muchos son devotos de Sant'Antonio. Y el Prato de la Valle era un gran espacio abierto, que circundado por una especie de canal, o sea, era una especie de isla ese espacio, y en los anillos exteriores estaban decorados con estatuas. Si podemos ver las imágenes, porque ahí Sí, vamos yo a ver siempre lo imágenes. acompañé con otro artículo. Entonces me dieron a restaurar, la próxima. Por favor. Eso es el artículo, ahí hablo de la historia del Prato de la Valle, que es un espacio de grandes dimensiones en Padova, y digamos que yo, en esa investigación profunda que yo hacía, sí, podemos seguir. Vamos a ver son imágenes. 3 o 4. Yo investigué sobre esos personajes de las estatuas. Aguanta ahí, por favor. Ese es ya el trabajo realizado de la limpieza de las estatuas, Sí. y lo que se ve en esas figuritas alrededor es que yo... Eso es como un valle ahí, por el entorno que se está viendo. No, esa es la La ciudad. ubicación, Ese el es centro de el la centro ciudad. de la ciudad de Ok. Padova. Sí. O sea, lo que pasa es que ahí estamos en la parte de la estatua y detrás pasa un canal de agua ahí que no Ok. se logra apreciar. Por ejemplo, esa figura de ahí, yo apliqué un método que había aprendido en Florencia de los tipos de degrado de la piedra. Entonces esa tabla, que no se ve porque es muy pequeña, pero yo decía el tipo de degrado que manifestaba la piedra en ese momento, primero para poder calcular el trabajo de la limpieza y de la reestructuración. Mármol, claro, ¿verdad? Sí, son mármol y pietra d'Istria, que Sí. es una piedra claro, que claro. se utilizó mucho. El trabajo, George, de cómo se iba a hacer en función al impacto que pueda No, tener. el trabajo era la parte del limpieza. proyecto, exacto, era limpiar las estatuas, y esas estatuas, que son 64 estatuas en toda la piazza, son personajes históricos. Sí. Ahí está la estatua de Galileo, ahí está Sí, que claro. era padovano, o sea, y muchas de esas estatuas eran de Galileo era personajes... pisano, sí, de Pisa. Creo que Galileo de Pisa. sí. Sí. En la torre le hizo un experimento. Sí, no, entonces era de Padova, había otro personaje importante. Sí, puede ser, sí, es posible. Sí. Entonces, prácticamente esas estatuas, muchas de ellas eran dedicadas a parientes de familiares vivos que dedicaban a un gran profesor, a un gran personaje, a un gran abogado, dedicaban esas estatuas. Claramente, estoy hablando del 1700. Y yo investigué en ese artículo quién eran esos 4 personajes de la estatua que estábamos trabajando, y digamos que también encontrar la historia de toda la piazza del Prato de la Valle era muy interesante. Si podemos pasar al próximo proyecto. Otro trabajo, esas son de las estatuas realizadas, eso es el Palacio Bonfandini. El Palacio Bonfandini es interesante porque me encargó la familia propietaria del palacio, porque iba a ser vendido al Comune de Venecia, que era el Ayuntamiento de Venecia, para hacer oficinas. Yo era el encargado de hacer el levantamiento de las salas, que eran todas afrescadas, y de dar claramente las soluciones de recuperación, de restauros de esos locales. Y, digamos, yo escribí ese artículo porque descubrí la descripción de cada sala de esas que estaban dedicadas a personajes mitológicos, a las estaciones del Esos año. artículos eran fruto de la investigación. Exacto, yo acumulaba esa investigación. Y del propio trabajo también. Exacto, esos son los levantamientos que yo hacía, identificando dónde se encuentran esas salas. Hay otra imagen del palacio. Vamos a decirlo ahora. Sí, ese es el palacio. No, Ok. bueno, sí, ese es el palacio. Esos detalles, George. Esos detalles son de la parte pictórica y de los estucos, venían estucados, o sea, todas las salas estaban estucadas y estaban afrescadas. Y el problema del trabajo fue que la empresa que iba a hacer la restauración, según nuestras indicaciones, empezó a montar los andamios y nos hacían un poco incómodo poder acceder a medir, a hacer el levantamiento. Además, sobre ese estucado se hacía pintura al fresco, ¿no? Por Giornata.
No, porque se tiene que mantener, la fresco se trabaja en fresco, en húmedo. Sí, claro, fresco. Y la jornada claramente es lo que hizo el artista en un día. O sea, una jornada... De 8 horas. Sí, por ejemplo, ahora vamos a ver una cosa, podemos tomar ese tema. Podemos dar adelante del Palacio sí. Bonfandini. Bueno, ese es el palacio que se encuentra... Una belleza. sí, es una cosa Hermoso. impresionante. Y nos pasamos al Palacio Battaglia. O sea, el Palacio Bonfandini se veía en la cosa. Mire, aquí vamos a detener un momento. Hay un fresco, ¿no? Sí, es un aseco, pero le voy a explicar la diferencia. Okay. Mire, yo cuando vine, como conté la vez anterior del Marruecos, yo pertenecía a ese grupo cerrado de profesores, urbanistas, que seguían la escuela de Giancarlo De Carlo, que fue el que fundó, digamos, el departamento de urbanística del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Y esos profesores que era muy cerrado ese grupo, yo discutía con ellos partes importantes a nivel académico, era asistente de un profesor de urbanismo, etcétera, etcétera. Y mantenía el famoso estudiolo que hablé la vez precedente, como yo había cambiado la cerradura y tener las llaves, yo prácticamente lo usaba siempre como oficinita ahí. Y esos profesores tenían sus propias oficinas de arquitectura y de urbanismo. Hablando del transporte, por ejemplo, yo trabajé antes de esos trabajos con un grupo de profesores para lo que se llamaba el piano de transporte del Bacino di Venezia, que era un sistema utilizando la ferrovía, o sea, los rieles que van de Venecia a Trieste, utilizar la parte primera de terra firme y hacer una línea metropolitana ligera de superficie. O sea, una curiosidad, ¿es complicado trabajar en Venecia arquitectura? O sea, por la naturaleza de la ciudad, el agua. Sí, bueno, todo el transporte materiales, se lleva por barcaza, claro. Por barcaza, pero lo complica bastante. Sí, bastante. Digo, ya hay una costumbre a hacerlo así. Pero o sea, sucedió en Brasilia también, que era muy distante, no había buena comunicación. O sea, Venecia tiene su gas en tubería. En tubería, exacto. Tiene su agua, su electricidad en tubería. Es complicado, no existe nada aéreo. Sin embargo, claramente hay ya un sistema, aunque costoso, de tratar los materiales, de llevar los materiales. Sí, encarece la obra. Sí, porque es una especie de un camión que va transportado en el agua, o sea, o una barcaza remolcada, etc. En esa oficina que hicimos ese piano de transporte, se significaba utilizar esos binarios y yo trabajé, como eran pocos arquitectos, yo trabajé en las decisiones proyectuales, en los criterios que se tomaron, que se asumieron. Y, por ejemplo, yo diseñé varias estaciones de las que había que crear nuevas para el paso del trencito y sobre todo la transformación de la estación Santa Lucía, la estación de tren Santa Lucía de Venecia, que para conectarlo al sistema de navegación, de transporte de navegación existente, que es la embarcación llamada Vaporetto, que recorre toda la parada del Canal Grande. En esa oficina había un ingeniero químico, que él era el director de lo que era un consorcio de empresas ligadas a la restauración de los monumentos en Venecia. Y nos hicimos una gran amistad. Entonces él, en algunas ocasiones me invitaba a ir con él a hacer las supervisiones que él hacía de las obras que se iban realizando. Y yo quedaba fascinado, o sea, subir en andamios y tocar con manos los mosaicos de la cúpula de la Basílica de San Marcos es una cosa que no tiene precio. Tocar... Hay incrustaciones de oro. Sí, baños de oro, totalmente. Sí. Tocar con manos los afrescos de la iglesia de San José. Oye, qué privilegio. O tocar las nervaturas góticas de la iglesia de Ifrari, para mí era una cosa imposible, porque tú lo ves a 20, 30 metros de altura. Y es tan ecléctica la basílica, tiene muchos estilos juntos. Sí, porque era una especie de Santa Sofía, era la Santa Sofía de Estambul, que fue prácticamente el esquema Bueno, los caballos que están en la terraza son del hipódromo de Constantinopoli. Por los cruzados en Constantinopla. Exacto. En el hipódromo. Exacto, en el hipódromo que te encontraba delante de la Mosquea Blue. Exactamente. Bueno, entonces, digamos que, o sea, era fascinante ver esas cosas. Vamos a ir más rápido. Entonces, en una ocasión me llamó ese señor y me dijo, mira, hay un trabajo que podría interesar. Yo quería participar, pero como obrero. O sea, yo no quería estar sentado, diseñado, mira, aquí, sino yo quería ponerme mi cosa, con mi casco y mi cosa, y trabajar directamente. Y yo iba a esos palacios con ellos y trabajaba con su horario de obrero, con un bisturí. Con bisturí, claro, sí. Y eso era una cosa, porque uno pensaba que lo estaba haciendo bien. Por milímetros.
Sí, sí, una fesura de un afresco, uno pensaba lo había hecho bien, después venía el otro y te lo hacía con una perfección. Entonces tú decías, oye, yo pensé que había acabado. Qué interesante. No, era una cosa, pero eso era una verdadera escuela, porque tú estabas delante del monumento, delante del afresco, ahí de tú a tú. O sea, eso no se prende en el Pero libro. en el Palacio de Batalla usted también tuvo una participación importante. Sí. ¿En Si qué, podemos en qué- ver- en qué consistió? Sí, si podemos ver la imagen que estaba precedentemente. Vamos a ver, señor. Sí, esa de ahí. El Palacio digamos, la morfología, la forma del Palacio Veneciano es simplemente un cuadrado, donde hay un rectángulo central y simétricamente dos alas laterales a Por los eso es ambos Palladiani. lados. Batalla, Eso es batalla ahí. Batalla. Batalla. La familia. Sí, exacto. Esa, claramente el Salón Nobile, que es el salón central, que es el salón de representación, donde Claro. están los espejos, donde están las lámparas de Murano, donde están los estucos, los afrescos. Bueno, que Murano es una de las islas que está cerca. tiene Donde esa se habilidad de inventó trabajar el claro. vidrio soplado. Y entonces se daba la característica, ese edificio lo compró Liche, que era el Instituto de Comercio Éstero, y tenía que ser restaurado. Murano y Murano. El palacio no estaba abandonado, lo que estaba era restaurado. Y a finales de los 90 se cayeron 15 metros cuadrados de afresco del Salón Nobile, que es eso que se ve en esa Dios. imagen de ahí. Entonces, cuando a mí me interpelaron para ver qué yo pensaba, y yo lo primero que hice fue que me fui a la Superintendencia de Bienes Arqueológicos y Arquitectónicos de Venecia, que se encuentra ubicada en el Palacio Ducale, y conseguí fotos. Esas fotos que se ven ahí son fotos del afresco antes de caerse, los 15 metros Buen cuadrados. archivo conservar. Sí, sí, Sí. todo, y te lo facilitan con una cosa, o sea, no hay ninguna... No, y la fotografía es un recurso investigativo. Claro. Sí, entonces... Para sustentar, antes de- ¿verdad? para tú poder partiendo trabajar. de lo... Sí, entonces, esos 15 metros cuadrados, claramente los reglamentos, la filosofía de restauro dice, bueno, tú lo completas claramente a la antigua. Eso se desplomó el piso, y si vemos la próxima imagen, son fotos reales del momento. Como dicen ellos, la antica. Escúchame. Eso es el afresco, esos 15 metros cuadrados que se desplomaron Oh, en Dios. el piso. Wow. Ese es el Salón Nobile del Palacio Batalla. Entonces, a mí se me ocurrió preparar con esas fotos que yo conseguí de cómo era el afresco, porque si vemos en esa mesa hay muchos pedazos con superficie pictórica todavía Sí, existentes. Y, por ejemplo... Original. Original, exacto. Entonces yo lo que decía era que podíamos recuperar muchos de esos pedazos para no ser solamente una grande mancha de 15 metros cuadrados de color gris, etcétera. Entonces yo me E acuerdo... incorporarlo a la restauración. Exacto, pero ¿cuál es el problema? El problema es que tú puedes tener el trozo, pero no sabes dónde colocarlo, porque son figuras, mira, son nubes, son ángeles, son cosas, entonces tú no puedes meter la cara de un ángel al lado de una rueda, una cosa que estaba representada. Había que hacer un collage. Una maqueta. ¿no? No, oiga, ¿cuál fue mi propuesta que hicimos? Yo pedí reflectores de San Filippo Neri a Venecia para poder proyectar con un proyector de diapositiva o sea, La por eso- imagen en el... ¿Cómo iba a quedar? ¿Cómo era? La parte que faltaba. ¿Qué faltaba? Entonces, ese oratorio que yo pedí prestado al gestor en ese momento es un oratorio consagrado, o sea que realmente ya se usa, hasta la Bienal de Venecia usa esas salas para exposiciones y eso. Era por la distancia, por la profundidad, para yo poder en la pared dibujar a lápiz la parte que faltaba y luego colocarla, y se veía en la foto anterior, como una especie de plantilla para entonces decir, bueno, aquí hay una carita y entonces colocarla en el sitio. Exactamente donde estaba. sí. Exacto. Y eso se hizo así, se recuperaron, claro, se pulverizó muchísimas partes. Mire, la foto a la derecha, me imagino, es claramente sobre los andamios. Se usaban esas varillas para Sí, ir correcto. encolando los pedazos que se iban salvando. Y claramente, Andamios metálicos, claro, como gatos. sí, no, no, los andamios sí, pero esas varillas que se ven ahí son una especie de bambú. Son como perdón. sujetadores. Sí, ya lo vi. Exacto, que Sí, simplemente lo que hace es que empujan simplemente Exacto, unos sujetadores. exacto, exacto. Tienen ese arco ahí que es lo que le da la presión. Claro. Entonces ahí se iba haciendo los trabajos y claramente reconstruir ese afresco o ese aseco era como en el método antiguo. Quiere decir, eso estaba compuesto por una especie, se llama canuchato, que es una especie vegetal entramada que venía amarrada de las vigas de madera que se veían en las fotos anteriores, y prácticamente se sujetaba eso y luego con el acalche, con el pañete, digamos, que se iba haciendo diferentes capas hasta lograr una capa ya donde el pintor podía trabajar.
prácticamente eso se consolidaba y se creaba un bloque único. Entonces, ¿qué sucedió? La investigación no llegaba al punto de decir cuál fue la causa que se desplomara esos 15 metros. Podían ser humedad pluvial de los techos, podría ser que hicieron un pavimento de la veneciana sobre el otro y digamos la... La humedad siempre, bueno, la Capilla Sixtina desde el principio tuvo problemas de humedad, desde el principio. Y Venecia, sobre todo, la capital de la humedad. Sí, claro. Sí. Entonces, como no podíamos investigar las causas, ahí es que viene la parte que quería, que tenía cierto interés, porque si no, no se va a saber nunca, si no lo decimos ¿Por qué ahora. y cómo se abordó? Yo propuse a ese director de ese consorcio, porque me acordé que mi papá, que le gustaba arreglar relojes antiguos, él suspendía, yo me emociono un poco con contar eso, él suspendía las máquinas de los relojes con unas piececitas, con un tornillo, como una plaquita, con una ruedita, y me acordé de eso y yo pensé, y voy a enseñar esto, lo que lo encontré ahora, pero es un dibujo original de esa época. Esa es la planta del... Vamos a mostrarlo a la cámara. Sí, no sé cómo... A esa, a la número 10. Bueno, eso no se va a entender mucho, pero es el dibujo Algo. original de lo que se hizo en ese momento. Claramente la... Fija la imagen, Perfecto, sí. fija la imagen. Está. Perfecto. Y podíamos volver a la imagen donde se veían las vigas. Sí. Eso está representando las vigas. Esta es la planta arquitectónica. Sí, la planta de la estructura de la fresco. Pero se ven los muros. Exacto. Entonces, esos que se ven ahí son ese sistema que yo había propuesto en vidrio, un poco para acercarme a Venecia. Perdón. Sí, pero son esos punticos negros que se ven ahí. Es una trama, vamos a decir, estructural, de cómo iban montados sobre las vigas. Porque viendo las vigas a vista me permitía ver cuál era, digamos, la trama, cómo estaba hecha. Y yo descubrí que entre viga y viga había 50, entramado. Exacto, existían 50 centímetros. Entonces, yo había propuesto en vidrio, claramente el vidrio era menos manejable y se decidió hacerlo en plexiglas. Eran unos discos de plexiglas con un hoyo central rebajado para meter un tornillo de acero. Y eso es lo que se ven esos punticos de ahí que tienen una trama estructural. ¿Qué me permitía eso? Me permitía... Protección. No, absolutamente. Me permitía fijar seguramente el afresco o el plafón, podemos llamarlo así, de las vigas. Sí. Porque antes, el canuchado que yo hablé antes, esa parte vegetal, que es una especie como de bambú entrelazado, donde se botaba el arricho, que era la parte de la malta o de la calche, donde luego el pintor hacía su trabajo, Sí. era con cuerdas, que seguramente era de las embarcaciones venecianas, y posiblemente la causa del deterioro fue la humedad, esas cuerdas que se dieron, etcétera, y el peso, etcétera, humedad que llenó esa parte del afresco que hizo que se desplomara. Entonces, con esas, claro, cuando yo estoy diciendo que se propuso eso y se hizo eso, hubo que haber un consenso general, se llevó a la superintendencia en esa idea. La ventaja, tenía ventaja y desventaja. La primera ventaja era que era simplemente ¿Consenso un tornillo. de quién? ¿Consenso de no, quién? de la superintendencia de bienes ecológicos. Importante siempre el consenso de Sí, cara a la no restauración. existe nada que tú puedas hacer por ti mismo. Claro, Bien, interesante. ellos, como dije la vez anterior, ellos te abren toda la oportunidad para proponer, cuando se trata sobre todo de cosas creativas, simples. La ventaja de ese sistema es que yo podía destornillarlo y quitarlo, si encontraba algo en el futuro que me ayudara a eso, pero eso me garantizaba tener esos punticos ahí, una trama en las columnas directamente pegado a las vigas, y seguramente el afresco de ahí no se iba a mover. O sea, eso ayudaba al sistema. La desventaja era que había que hacer un hoyito con un taladro en el afresco, pero estamos hablando de un hoyito mínimo, invisible desde abajo, y prácticamente se colocaron esas plaquitas. George, las restauraciones allá, tanto en lo privado, personas particulares, empresas, este tipo de estructura, y la parte como Estado, como país, hay una política marcada de restauración y de importancia por esas No, y oficinas de estructuras. patrimonio que funcionan. Porque Claro. tú dirás, eso es mío, no, eso no es tuyo ni de la familia. Eso está protegido. Sí, digamos que eso está bien y se organizado. convierte en centro, ¿verdad?, de la promoción del propio visitante, del turista. No, y sobre todo ahora con la Comunidad Europea, eso se abrió las puertas para restaurar todo lo que había por restaurar. O sea, hay un incentivo grandísimo a conservar y restaurar las cosas. Y, por ejemplo,
O sea, ese incentivo se manifiesta de que uno tenía muchas cosas siempre que hacer, pues hacían concursos, 15, 20 concursos a la semana nuevos para restaurar esos ambientes. Quería preguntarle, usted que conoce la arquitectura europea y es dominicano, ¿qué influencia, hasta dónde llega la influencia europea en la arquitectura de aquí? ¿O ha surgido una arquitectura aquí en la República Dominicana propia de aquí? Bueno, sí, eso nos saca un poco del tema, pero es muy interesante. Realmente los indios que comentábamos anteriormente no nos dejaron gran qué. Hay una especie de bohío, de cana, etcétera. No hay una... La casa del cacique tenía más categoría. Sí, no hay un asentamiento como encontramos en México con cosas importantes y cosas... Pirámides. O sea, los taínos no dejaron nada de eso. No, no que no dejaron, pero no hay algo como Chichén Grande Itzá, estructura pues, no, en pero el recuerda Yucatán. que hay asuntos, Pero yo utensilios tengo algo y que cosas. yo creo que tú estás pensando y yo te estoy leyendo la mente. No, pero el Que no aspecto quiero de la dejarlo en el área influencia académica. europea en la arquitectura dominicana me interesaría. Sí, no, ve, los europeos trajeron a la arquitectura. Claro, claro. España trajo la arquitectura Sí, correcto. que llamamos colonial entre paréntesis, No, y que un era, trazado bandino moderno para la época. sí, y era un trazado mediterráneo. Reticular. Sí, aparte de la ciudad, pero los edificios eran españoles. ¿No es Exacto. acaso que se llama zona colonial, la primera ciudad de América, que fue un asentamiento español? Español. Debemos recordar, pero que, según mi punto de vista, España estaba retrasada de 100 años con respecto a Italia. O Claro sea, que sí. mientras toda Europa era gótica, en Italia ya se desarrollaba el El Renacimiento. Renacimiento llegó tardísimo. George, en 2 minutos, por asunto de tiempo, en resumen, su paso por el arte, por la arquitectura europea, con atención en Italia y esa influencia para, qué sé yo, la participación, el trabajo de un arquitecto, de un artista al día de hoy. Sí. Es interesante. Yo creo que realmente la importancia, y quería ya, si pueden pasar las imágenes una detrás de Sí, otra, sí, de un sí, grupo muy de bien. imágenes, ya para terminar. Porque, No, falta un tema importante. sí, pero esa es un poco, por eso quería que la pasaran rápidamente, porque Ok. así, no, ya después de la restauración, Sí. el italiano, eso ya el palacio, mire, con la lámpara de Murano, eso es importante. Vamos a decir 3 cositas de ahí, que ahí se refiere un poco a Mario Botta. Durante los cursos de verano que se hacían en Vicenza, el último curso consistía en trabajar prácticamente 2 meses con Mario Botta. Era un trabajo que se llamaba Arquitectar la Città Histórica, que era trabajar sobre todo en el ambiente de Piazza Matteotti, donde se encuentra como palacio principal el Palacio Chiericati de Andrea Palladio. La influencia de Mario Botta es corbusieriana y de Luis Kahn, básicamente. Mario Botta trabajó con Le Corbusier. Trabajó con Le Corbusier, en la sí. parte del Hospital de Venecia. Ya en los años finales de Le Corbusier se hizo un proyecto para el hospital que era interesante porque él cogía las calles de Venecia, el hospital era como una trama igual que las calles. Y Mario Botta trabajó con Le Corbusier. Digamos que su primera obra de Mario Botta fue Hommage a Le Corbusier, homenaje a Le Homenaje, Corbusier, sí, que claro. era muy Le Corbusier el estilo. Cuando yo fui a Vicenza, fui escogido para trabajar con Mario Botta. Se hizo un trabajo interesante, era un área bastante conflictiva porque era de diferentes formas. Y no quería solamente hablar de Mario Botta, aunque es una cosa interesantísima. Quería hablar de lo que pasó en ese sitio y de dónde sale eso que se ve ahí. Una de las asistentes del curso, siempre en la hora de pranzo, en la hora de comida, de pausa, etcétera, me hablaba de su tesis, de la tesis que ella había hecho para graduarse de arquitecto. Claro. Y me habló en varias ocasiones, hasta un cierto punto yo le dije, oye, yo quiero ver la tesis, porque ella me hablaba maravillas de esa tesis. Y entonces ella vivía en un sitio que se llama Bassano del Grappa, que es una ciudad bellísima, es una ciudad pequeña, donde está el castillo superior, como si fuera un cuento de hadas, el castillo inferior, la ciudad medieval y sobre todo el puente sobre el río Brenta de Andrea Palladio, un puente techado de madera que es realmente una cosa indescribible la belleza de ese puente. Entonces, yo con la excusa también de visitar la ciudad de Bassano, que era una ciudad picta, o sea, quiere decir que está pintada de afrescos, los edificios, las cosas, una maravilla. Finalmente fui a ver la tesis. Entonces la tesis ya tenía debajo de la cama de la mamá los paneles de la tesis, todos esos paneles, y cuando ella sacó los paneles, yo me quedé impresionado
de la información gráfica que tenían todos esos paneles, que eran unos playbooks con las imágenes. Y realmente a mí se me ocurrió sacarle provecho a eso, porque ella lo tenía debajo, cogiendo polvo ahí debajo de la cama de su mamá. Entonces lo primero que hice fue escribir un artículo que se ve, que era lo que se veía anteriormente. Y ese artículo, la diferencia entre lo que ella hizo y lo que se hacía normalmente era lo siguiente. El piano del colore es cuando tú le das al centro histórico colores. Por ejemplo, hubo un director del patrimonio que decidió que todas las casas de la zona colonial dominicana eran blancas, porque le acordaba España y se creó el blanco colonial. De ahí nace... Ya hay una carta de colores pasteles. Exacto, y que había un pedazo que había que dejar en piedra, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, el piano del color evita eso, de tomar esas decisiones así definitivas y así provocadoras. Entonces, la diferencia... rígida también. Sí, o sea, es una forma de decir, bueno, vamos a darle orden, vamos a limpiar la ciudad y prácticamente vamos a pintarla de blanco. O sea, Mediterránea, Grecia y cosas, bueno. La diferencia en lo que ella había hecho y lo que hacían normalmente, yo investigué quién era el máximo, el que más sabía de plano de color en Italia, y era un tal Giovanni Brino de Torino, que había escrito numerosos libros, había hecho muchísimos planos. La diferencia de ella era que él hacía el piano del colore, pero basado un poco en las armonías que se veía, unir dos colores, etcétera, mientras que lo de ella era más profundo y más intelectual. Ella lo que asumía era, y por eso la tesis se llamaba Gusto y tendencia del color en la cultura basanese, ella estudiaba el estilo del edificio y la tendencia de color de cada estilo, que era un poco más complicado, pero era, claramente cuando tú tienes esos conocimientos, claramente tú lo puedes aplicar con seguridad, diciendo, bueno, en la parte del primo 600 los edificios eran así y tú aplicas esa cosa. Entonces nosotros, con ese material, hicimos una especie de metodología del piano del colore, que era dar otro nuevo instrumento para pensar. Claro, no era aplicable en ciudades donde son muy homogéneas, pero en el caso de Bassano, que había diferentes estilos de edificios, de arquitectura en el tiempo, podíamos seguir esa línea y nos dieron el plan piloto de hacer una pequeña parte de la ciudad, y eso se transformó en una serie de exposiciones. Si podemos pasar las imágenes ya para... No quiero dejar un tema en el aire aquí. No. Lo último, bueno, eso es parte del texto de la ciudad de Bassano, que era una ciudad medieval. Esas son las fachadas, claramente yo tenía a colores, pero no hubo tiempo de montarlas, pero sí, digamos que son bellísimas esas fachadas frescadas de esa pequeña ciudad. Ok, vamos a detenernos ahí. Y nosotros recorrimos casi toda Italia con nuestra metodología. O sea, fue una invención que nació de una revista, de una publicación, y que luego la gente se interesaba porque decía, bueno, seguimos la escuela de Giovanni Brino, pero tú nos estás proponiendo otra cosa un poquito más extraña, diferente. Y se creó el contagio. Se creó el contagio, era muy difícil de aplicar cuando la ciudad era muy monótona, muy construida en un mismo periodo, que no sucedía así en Bassano. Pero, para terminar eso y ya no hablar más de Bassano, durante un trabajo que hacíamos de investigación de un edificio, pensando en las colorituras de la fachada, descubrimos debajo de una capa, de un área interior, unos frescos. O sea, unas pinturas que la habían tapado con calce blanca, o sea, digamos, lo habían cubierto de blanco, y comunicamos a la Superintendencia de Bienes Monumentales de Venecia, y vino una comitiva y descubrieron que toda esa fachada de ese edificio aparecían figuras medievales, sobre todo femeninas, con las vestimentas o sea, la primera vez que se veía algo así. O sea, Tiene que ver hasta con la historia de la moda eso. Exactamente. Eso provocó un interés increíble, claro. Conferencia, claro, ahí la asumió la superintendencia, que fue la que pautó los trabajos para redescubrir esas pinturas que estaban debajo de esa capa blanca. Claro. Pero nosotros siempre teníamos una mención de quiénes fueron los primeros que informaron, bueno, etcétera. Sucedió en Pompeya y Herculano. Con los frescos. Aparecieron mucha información. Sí. George, yo no quisiera, porque creo que hace un ratito trató de introducir el tema Alexander, o intuí yo que lo quiso hacer. Sí. George, cuando él te habló de ese cuidado que hay en Europa para tú tocar un monumento que tiene un significado para el pueblo como patrimonio,
No importa a veces que el pueblo se le vaya la boca, no importa que las redes sociales, porque ahora está de moda detractar gratuitamente a muchísimas cosas y gente también. A cualquiera. Claro, lo que sea, porque estamos en un mundo hiperconectado, hipercomunicado, y eso es bueno y es malo. A veces, en trabajos aquí que crean conflicto, y a mí me agrada que creen conflicto, porque eso significa amor del pueblo por su patrimonio en algún sentido, en alguna medida. La Puerta del Conde. El monasterio de San Francisco, la idea de Moneo, por ejemplo, y de un grupo, claro. El Faro a Colón fue muy conflictivo, yo lo recuerdo. Son proyectos. Sí. Yo veo bien que el pueblo se interese en eso. Y la Basílica de Higüey. Sí, pero a veces, nos conversamos un rato, por ejemplo, a veces es malo cuando no se respeta las otras opiniones, como si el país te lo hubieran prestado por 4 años y tú tienes un cargo y tú haces lo que te da la gana. Como también está el exceso de socialización del tema, que crea una saturación que cualquier indocto que no sabe de nada también opina. O sea, Que fíjate sale de la mano de quienes realmente deben opinar o crear el consenso. Yo te hablo porque para mí el patrimonio, para nosotros todos, el patrimonio es algo demasiado significativo. ¿Qué pasa en este país, George? A diferencia de Europa, ¿en qué nos estamos equivocando? No lo digo para menospreciarnos nosotros mismos. Se están violentando las normas, se sigue la norma, Pues los entendí que tú conceptos ibas por básicos ahí, de la cuando tú dijiste que arquitectura. sí. Bueno, claro, mira, sí. quedó una parte que era relativa a los centros históricos, que queríamos traer una serie de imágenes rápidas. Aunque tengas que volver otro día, eso no es No, y problema. sobre todo porque ahora está claramente en boga el hecho Contigo de me encanta hablar aquí, los sí. trabajos de la ciudad colonial. Entonces, Claro, claro. ahí yo iba a mostrar Vamos a continuar, ese sí. sentido de Ese puede ser un tema completo. Sí, ese sentido de responsabilidad cuando tú intervienes en una ciudad que fue bombardeada y tú recuperas su vieja forma, no simplemente la pavimenta y le das un maquillaje, sino que recupera realmente los lineamientos Lo originales, que esencial, posiblemente sí. los abuelos todavía se recuerdan. Que no es hacer un bizcocho ni Entonces, mira, por Vale, la parte, propaganda. vamos a hablar del Faro Colón y de la Basílica de Higüey. Perfecto. Yo claramente no voy me parece justo, porque aparte de tener un poco de minutos y después defender una cosa que uno dice es complicado, pero yo voy a contar una anécdota rápido. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Mira. Bueno, 5 minutos. Bueno, mire, había un programa de televisión que se llamaba Turista y Percaso, que era de la Radio Televisión Dominicana de Ray 3. Esos dos eran una pareja de esposos de una cierta edad que venían a diferentes países, de que turistas por caso, y la cosa interesante era que ellos no es que se dedicaban, por ejemplo, cuando vinieron aquí, no fue que hablaron de las playas, ni hablaron del merengue, sino que hablaron de cosas que uno no se esperaba. Ellos vinieron alrededor del 92 y estaba en terminación el Faro a Colón, que se inauguró en el 6 de agosto de ese año. Y ellos se enfocaron en el Faro, hicieron unas imágenes, etcétera, claramente criticándolo. Hoy descuidado el Faro. Criticándolo fuertemente. Entonces yo viendo el programa, que yo era un asiduo, era de noche cuando yo llegaba de la oficina, y era simpático esas dos personas, porque aparte de todo eran bastante cultos. O sea, lo que ellos decían de manera jocosa, en realidad tenía debajo Resultaba una cierta- interesante como que. Exacto. Entonces, luego se dirigieron hacia el este, se pararon en la Basílica de Higüey, y lo último que dijeron, para sintetizar, era que el arquitecto pensó bien en hacer el arco central, el gancho, para que Dios por fe la agarrara y se la llevara para arriba. Esos eran los comentarios irónicos que ellos hacían. Yo claramente no me voy a poner de parte, ni voy a dar mi posición en la estética de ambos monumentos. Pero me sentí incentivado de escribir un artículo que va a hacer pensar, creo que sí. Pensemos lo siguiente, que el Faro a Colón, que fue un concurso internacional donde participaron 48 naciones, con 455 proyectos, distribuidos en 2.400 dibujos, o sea, hojas de dibujo, hubiera sido ganado por Alvaralto, que participó en el concurso. Es un arquitecto finlandés. Para mí es el más grande arquitecto. Yo soy un seguidor de Alvaralto. Yo soy un fanático. Tanto así que yo... Todavía el Hospital de Paimí es un paradigma Mira, mundial. yo llegué a ver todas las obras de Alvaralto en Finlandia. Yo me trasladé allá 15 días, llegué hasta el Círculo Polar Ártico a ver la biblioteca de Romaneimi, que es la última ya propia en el Círculo Polar Ártico. O sea, yo veía todas las obras de Alvaralto y sobre todo la gran hall esa de sinfónica en Helsinki. Entonces, Alvaralto participó en el concurso, así como participó Tony Garnier, que fue el que se inventó la famosa ciudad industrial de Lyon, que luego aplicó un poco Bueno, en la el Teatro misma ciudad. Garnier es una obra de él. Sí, exacto, pero él fue el que propuso en la historia urbanística la famosa ciudad industrial, que era
una ciudad dedicada a la industria. Y entonces yo reflexionaba sobre esos hechos, imaginémonos, y voy a decirle el porqué después al final, si hubiera ganado Alvarado, un personaje de primer orden a nivel mundial. Nos ponen el mapa. Exacto. Eso era lo primero. Sí, Que pudo hubiera haber sido, cambiado Claro que toda sí. la historia. Y ser tomado en consideración. Hubiera sido un sitio de peregrinaje este país para ver una obra de Alvarado. Las obras de Alvarado están en Finlandia. Claro. Más nada. O sea, un monumento de esa Como la gente va a categoría Bilbao ahora y antes no iba. a ver a Guggenheim. A ver a lo de Frank Gehry. O sea, Oye. imaginarse una obra de Alvarado en una obra de no pequeñas dimensiones, porque era un monumento. Alvarado participó, claramente se trataba, que eran proyectos utópicos, ahí participaron 45 grupos rusos con el deconstructivismo, con el constructivismo ruso de esa época, nombres importantes. Ahí participó Moya Blanco, un gran arquitecto español que se dice que fue el padre del final del clásico en España. Pero yo me concentraría más en Alvarado, más que en Tony Garnier. Sería una figura de primer orden. Su Hubiera esposa también era cambiado, creo que la segunda esposa era arquitecta. hubiera cambiado la historia de la República Dominicana a nivel cultural. Hubiera sido un sitio de peregrinaje. Todo el mundo George va a quisiera... tener que volver. Sí, importante. Imaginémonos que no participó, que la Basílica de Luqueira hubiera hecho Le Corbusier. Oh, Por dos motivos. Se hizo el ganador, que fue Andrés de Segomat, Pierre Dumais, dos franceses, de Marsella, donde en ese momento Le Corbusier estaba haciendo una unidad de habitación, que es un edificio la unidad ciudad, habitacional, exacto, claro. la ciudad radiante. Fíjate de los detalles a tomar en consideración para una obra, para una restauración, de cara a tú abrirte a la esencia de esa obra casi se peregrina posteriormente. Notre Dame du Haut, la capilla Roncham. Exacto. Claro. Entonces, George, brevemente, se trató de restaurar la Puerta de la Misericordia, la Puerta del Conde, aquí. la Puerta del La Conde, Puerta del es una Conde, cosa, sí, La correcto. Misericordia es otra. Exacto. Y no hubo un consenso original entre quienes realmente debieron opinar del tema, Sí. que se dio posterior a la información. Entonces, brevemente, ¿bajo Fue qué un palo esquema, acechado, bajo como qué dicen los protocolo Sí. Y excusa la se expresión, debe porque- abordar? Primero, el consenso y segundo, restaurar manteniendo la esencia de lo que tenemos, de esa memoria histórica. Sí. Yo voy a decir una opinión. Sí. Claramente es una opinión técnica personal. Y como viví una situación diferente a ese tipo de cosas, como dijiste ahora mismo, la cuestión de la cosa acechada, de la Sí, sí, sorpresa, sí, etcétera. correcto. En Europa hubiera sido imposible hacer un trabajo así sin el conocimiento general antes de iniciar el trabajo. ¿Qué hace eso? Se hace una publicación o un cartel gigantesco, eso es obligatorio, donde se dice qué se va a hacer, cuánto va a costar, cuándo va a empezar y cuándo va a terminar la obra. Se publica No hay normalmente en el ayuntamiento o, por ejemplo, en este caso hubiera sido una de las oficinas de patrimonio, etcétera, etcétera, el proyecto de que se va a ejecutar, porque son Sí. dinero del pueblo, o sea, dinero del Estado, público, exacto. Digo, yo no lo estoy diciendo como crítica, lo estoy diciendo como mi experiencia de lo No, que he tienes vivido, toda que la puede razón. ser... ¿Cómo puede debe ser hacerse? exacto. Claro. Entonces, el pueblo, oye, eso sucede tal para los matrimonios. Cuando tú te casas, te vas a casar, viene publicado 15 días con quién tú te vas a casar, y si hay alguna oposición, se sabe ya desde el ayuntamiento de que hay alguien que dice, pero ese hombre está casado 3 veces ya, o sea, para decirle que se hace Igual público. cuando se divorcia, claro. Sí, hay una Parte del- participación Sí. popular de los proyectos, y más sobre todo cuando se trata de la Puerta del Conde, o sea, Así el es. famoso baluarte. No, y el Parque Independencia es un emblema, o sea. Sí, cada una de esas otras obras que han tratado de Sí, de entonces, restaurar de ese modo. mire, el arquitecto que hizo el trabajo es un arquitecto de grande experiencia. Y lo único que sería interesante es invitarlo a la que diga sus razones, que creo que lo ha hecho en otro programa, pero sobre todo... nuestro amigo, sí. Sobre todo, lo importante de eso es que el análisis del hecho de haber, digamos que, de la degradación del material, de la piedra en ese caso, tenía que justificar ese cambiamiento estético que le dio él. Entonces, si él logra explicar, me parece que... Justificarlo. que No están estamos- dando cambio de luz, Se nos Alexander, acabó qué el tiempo, pena, George. sí. Ha sido Muy interesante interesante, jueves de contenido. Gracias reiteradas a George Latour, arquitecto,
ya aliado de este espacio, el Poder Claro, de la Tarde, claro. y del jueves de contenido. Gracias, señor Pérez, gracias a Gamal Michelén. Nos reencontramos mañana. Hay cultura musical en el viernes del Poder de la Tarde.